Así tampoco vale, pero aquí sí suena. Con ritmo en la sangre y mirada que enseña. Noticia caliente, pero con... Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito llamado Así tampoco vale. Mi nombre es César y si este todavía no es tu podcast favorito, créeme que después de este episodio va a serlo. Así que quédate para que vengas a ver lo que traigo para comentarte hoy. Antes de entrar en las noticias, necesito decirles algo sobre qué tipo de podcast es este. Porque no es uno más, señores. Hay miles de personas hablando de Venezuela en YouTube, en Twitter y en grupos de WhatsApp. Y en la mayoría hace exactamente lo mismo. Hablar, criticar y repetir las noticias que ya existen y entre medios decir la misma cosa. Y terminan con, ¿sabes con qué terminan los podcasts? Con que se vaya Diosdado, que se vaya Delcy, que vaya preso Padrino López, en el cual yo también pienso lo mismo y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que María Corina sea nuestra próxima candidata a las elecciones, pero eso no es todo. Yo entiendo el impulso, yo entiendo que tenemos mucha crítica, entiendo que hay mucha rabia por dentro de los venezolanos con todo el tema que hemos estado pasando durante 25 años, pero me preocupa, señores, quedarnos solamente ahí. Porque criticar sin entender el tablero no nos lleva a ningún lado. Nosotros somos los que montamos a esa gente a gobernar. Cuando hablo de gente me refiero al presidente, gobernadores, alcaldes, legisladores y a todas las personas que quieren trabajar en el gobierno. Los venezolanos los elegimos, a los presidentes los elegimos nosotros, señores. Cuando entendamos esto, la cosa va a cambiar. Y cuando llegue el buen gobierno que esperamos, que yo estoy seguro que va a llegar, sabremos qué preguntas hacerle. ¿Cómo exigirle cuentas sobre los contratos que ya firmaron? El oro que ya salió, los acuerdos petroleros de $1.000 millones que ya existen y los que van a existir durante esta negociación con Estados Unidos o con otros países del mundo. Señores, somos muy buenos criticando, pero seguimos siendo peones y el tablero que no entendemos, los peones no ganan la partida. Yo apoyo lo que Trump y Marco Rubio está haciendo por Venezuela y ojalá que Marco Rubio vea esto para decirle gracias por lo que hiciste, lo que sigues haciendo y lo que harás por nuestro país. De verdad agradecido eternamente contigo. De verdad yo espero que María Corina Machado pueda ser la candidata en las próximas elecciones que tienen que haber para una transición y que el pueblo venezolano, todos nosotros, tanto fuera como adentro de Venezuela, podamos elegir sobre la verdad. Pero mientras llegamos ahí, el trabajo es este. Dejar de ser espectadores, señores, y empezar a entender la economía del país que algún día vamos a reconstruir. Ese es el espíritu de este podcast y te invito a que te quedes, así que vamos. Vamos con la noticia número 1. La semana pasada ocurrió algo que hubiera parecido imposible hace 2 años. Doug Burgum, secretario del Interior de los Estados Unidos, aterrizó en Caracas, se sentó con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores y con Diosdado, que tenía una cara bien complaciente que yo me quedé loco. ¿Y qué salieron de ahí? Salió con acuerdos de negocios no políticos. Minerven, la empresa estatal venezolana, firmó para vender hasta 1.000 kilogramos de oro con 98% de pureza a Trafigura, uno de los grandes traders de commodities del mundo, destinado directamente a refinerías de Estados Unidos, al precio actual del oro. Y eso quiere decir que son más de $100 millones en una sola operación y esta no va a ser ni es la primera. Es el tercer contrato bajo supervisión de Trump. Los anteriores son de petróleo, que lo hablamos en los episodios anteriores, y suman más de $4.000 millones también con Trafigura. El propio Trump lo celebró y lo ha celebrado públicamente. ¿Por qué importa tanto esto más allá del titular? Porque Venezuela, señores, tenemos que entender, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, así como lo oye. Tenemos 303.000 millones de barriles de petróleo, más que Arabia Saudita, más que cualquier otro país en el planeta. Y además, uno de los territorios mineros más ricos del hemisferio. Tenemos oro, coltán, tierras raras y gas. Pare de contar, casi todo sin explotar durante décadas, o lo que nosotros sabemos mientras lo explotaba Rusia, China e Irán, que no nos dieron ni un céntimo. ¿Por qué? También por las sanciones, por la corrupción y la mala gestión del gobierno nacional. Pero para entender por qué este momento es tan históricamente importante, hay que entender algo primero. ¿Con quién estaba Venezuela antes de este acuerdo?
Durante más de 20 años, Venezuela e Irán fueron aliados estratégicos. No era solo una amistad diplomática, era una alianza de supervivencia. Ambos sancionados por Washington, ambos necesitando lo que el otro tenía. ¿Qué fue? Irán le enseñó a Venezuela cómo mover petróleo con flotas fantasmas, cómo reparar refinerías sin piezas occidentales, cómo sobrevivir bajo la presión máxima americana. ¿Y qué le daba a Venezuela? Venezuela le daba a Irán una base de operaciones en el hemisferio occidental, cabe destacar, a pocas horas de vuelo de Miami. Además, los guardianes de la revolución iraní tenían presencia directa en el suelo venezolano. Intercambiaban oro por gasolina, crudo por técnicos, más de 300 acuerdos firmados y era una alianza perfecta. ¿Pero perfecta para qué? Para desafiar a Washington. ¿Y sabes cuánto duró? Duró exactamente hasta que Trump y Washington decidieron que era suficiente. El 3 de enero del 2026, como ya mencionamos en capítulos pasados, pero quiero recordártelo porque Maduro sigue preso, fuerzas americanas capturaron a Maduro en una operación nocturna en Caracas. En Teherán la señal fue clara. Si Estados Unidos hizo en Venezuela, era capaz de hacerlo también con Irán. Y tenían razón, señores. El 28 de febrero, Estados Unidos lanzó, conjunto a Israel, la operación Epic Fury contra Irán. El ayatollah Jamenei, que gobernó durante casi 4 décadas, fue asesinado en los primeros ataques. El objetivo declarado fue cambio de régimen, no hay otra decisión. Las justificaciones oficiales fueron del programa nuclear iraní y los misiles de largo alcance. Aunque el organismo que menos sirve en esta vida, que es la ONU, dijo que Irán no estaba cerca de tener una bomba y que el ataque se lanzó sin aprobación del Congreso americano, el cual creo que eso importa poco porque no hace falta que se comunique el Congreso, solamente se comunique, no se pida permiso. Pero el efecto en el mercado de energía fue inmediato y brutal. El estrecho de Hormuz. Hablemos de esto que es también importante y ya ustedes van a ver por qué vengo con este tema atado a las noticias de hoy. Las arterias más críticas del petróleo mundial, por donde transitan 20 millones de barriles al día, es aproximadamente el 20% del consumo global, está prácticamente paralizado. Arabia Saudita cerró su refinería más grande del mundo tras el ataque. Qatar frenó su producción de gas y China, que importa 6 millones de barriles diarios por esa ruta, está en alerta máxima. El mercado reaccionó de inmediato. El crudo americano subió 7.5% en un solo día y las estadísticas dicen, y lo que hemos visto, es que la gasolina ha aumentado muchísimo en los Estados Unidos. El Brent tocó más de $82, su nivel es más alto en más de un año. Y esto también es importante, el Bank of America ya advierte que si el conflicto se prolonga, el precio puede cruzar los $100 por barriles y cuidado si no más. Pero aquí hay algo importante que quiero comentarte y aquí es donde Venezuela entra al centro del tablero. Hazte la pregunta del por qué Venezuela entra en el centro del tablero y por qué es tan importante lo que está pasando y por qué Trump decidió atacar a Irán justamente en el momento en el que Venezuela se está convirtiendo, bajo su supervisión, 100%, en el aliado más importante para los Estados Unidos con las reservas más grandes del petróleo. Venezuela está en el lado opuesto del mundo, Atlántico libre, rutas marítimas abiertas, hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia el Caribe. Y las reservas, como ya lo dije, de petróleo más grandes del planeta. Antes de las sanciones. Antes de las sanciones, Venezuela exportaba 3 millones de barriles al día a refinerías americanas. Hoy produce lamentablemente menos de 900,000, pero con inversión, señores, estoy seguro, eso puede cambiar mucho más rápido de lo que parece. Las refinerías del Golfo de México, esto es importante que lo sepas tú, lo sepa él, lo sepa yo, están diseñadas exactamente para el crudo pesado venezolano. Trump ya habla de enviar entre 30 y 50 barriles de petróleos venezolanos más en el corto plazo porque ya recibieron 80 millones de barriles y se está hablando de una segunda vuelta con casi la misma cantidad de barriles de petróleo en el corto plazo, no como ayuda, como estrategia de mercado pura. Y ahí está la ventana para el gobierno y para nuestro país. Lo que Venezuela haga con ella depende de gran parte de nosotros. Y esa es la reflexión de este podcast y te voy a explicar más adelante por qué. Es saber de si estamos preparados para exigir que se haga bien. Y aquí quiero hablar de lo que más me importa en este episodio
y de lo que creo que casi ningún venezolano está discutiendo seriamente, señores. Hagamos hincapié en esto. Si llega un buen gobierno, hagámonos la pregunta, ¿en qué debería invertir el dinero del petróleo, del oro, del gas, de todos los recursos naturales que estamos exportando y de los minerales? Porque el problema histórico de Venezuela no fue nunca la falta de recursos. Es que el petróleo genera dinero, pero ese dinero no construye y no ha construido nada permanente. No crea empleos reales, no desarrolla la industria, financia al gobierno de turno como lo ha hecho en los últimos 25 años, compra lealtades políticas, que eso lo sabemos que lo han hecho en los últimos 25 años, y cuando los precios bajan o llegan las sanciones, todo el sistema colapsa porque nunca se ha invertido, nunca se ha ahorrado y nunca se ha hecho una estrategia real, política, económica y financiera. Con Chávez estuvo el barril de petróleo a $100. Llovió la plata durante años y gran parte de esa plata desapareció en corrupción, subsidios y misiones sin sentido y programas que crearon dependencia sin crear riqueza. La inflación, señores, fue del 475% nada más el año pasado. Es el precio de la leche triplicándose, por sacar esta comparación. Es el precio de la leche triplicándose en un solo mes. Es el salario de un médico que no alcanza para el transporte al trabajo. Eso no puede volver a pasarnos. Y hay un cambio concreto para evitarlo. El modelo que yo quiero proponerte, o es una idea que yo tengo, que yo he estado tratando de desarrollar y decirle aquí en el podcast, y espero que alguien lo vea y le sirva de ayuda o te abra la mente, es el siguiente. El modelo que yo veo tiene 5 pilares. ¿Cuál es? El primero, un fondo soberano con reglas de hierro. Más o menos como me fijé en esto como el de Noruega en 1969, que cada dólar del petróleo va a un fondo, solo se puede gastar un porcentaje fijo anual y lo administra un banco central independiente con auditorías públicas. Hoy ese fondo noruego vale casi $2 trillones. El petróleo de Noruega ya casi se acabó, pero su riqueza no, señores, porque la convirtieron en algo permanente. Y ¿sabes qué? Venezuela podría hacer lo mismo. ¿Cuál es el segundo pilar? Educación técnica y universitaria. La UCB, la USB y la UCAP, que es la Universidad Simón Bolívar, tienen historia, tienen gran reputación, pero el éxodo de talento fue brutal. El país necesita ingenieros, geólogos, tecnólogos, porque con el avance tecnológico que estamos teniendo fuera de Venezuela en la parte de la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial, señores, nosotros estamos en un atraso cultural, económico, político y tecnológico abismal y necesitamos ponernos al día. ¿Y cómo se logra esto? Invirtiendo en la educación, invirtiendo en profesionales y sobre todo invirtiendo en nuestros profesores. Necesitamos profesionales capacitados para atender cada una de estas industrias. Necesitamos tecnólogos, como ya lo dije, que se queden, señores. Lo importante es que se queden, que no se vayan a otros países, y un porcentaje fijo de los ingresos debe ir a becas, desarrollar laboratorios, salarios decentes para los docentes. Sin capital humano, señores, la riqueza del suelo no sirve de nada. ¿Cuál es mi tercer pilar? Reducción gradual del subsidio a la gasolina. Yo sé que durante toda la vida, y yo sé que es fácil decirlo como yo ahorita, Venezuela es un país rico en petróleo, pero nosotros hemos disfrutado de un subsidio total de la gasolina. La gasolina era antes era regalada, la pagabas con las monedas que tenías en el carro. Y necesitamos de verdad, para poder percibir ingresos y poderlos invertir en el país, hacer una reducción gradual del subsidio de la gasolina. Esto es importante. Venezuela tiene uno de los combustibles más baratos del mundo y eso es la realidad y eso tiene que cambiar un poco. No quiero decir que lo pongan en los precios extremadamente caros, pero sí gradualmente ir reduciendo ese subsidio. Y ese dinero de todos simplemente se quema sin crear nada, porque el Estado lo subsidia masivamente. La reducción tiene que ser progresiva, no de golpe, que esto quede claro. Pero cada bolívar o dólar que deje de ir al subsidio debe ir directo a carteras, puertos, electricidad y agua. La red eléctrica está totalmente devastada. Ninguna industria sobrevive con apagones constantes. Eso tenemos que tenerlo claro.
¿Cuál es mi cuarto pilar? Y esto es lo que más me apasiona. Eliminar las misiones que regalan el dinero e invertir ese presupuesto en dos cosas. Empresas públicas productivas, no esas empresas públicas que expropió el gobierno y que la convirtieron en solamente chatarra para estar cerrado. Y necesitamos préstamos a emprendedores supervisados por un ente regulatorio. Necesitamos eliminar la misión de alimentación, los bonos del CLAP, que eso no sirvió para nada, que eso es solamente un control político disfrazado de ayuda. En vez de regalar, señores, invertir en empresas públicas con gestión profesional, auditorías externas y objetivos de rentabilidad. El Estado como accionista que exige resultados, no como jefe que da órdenes sin rendir cuentas, y un fondo serio de microcréditos para emprendedores. Un taller, por ejemplo, una panadería, una empresa de tecnología y un productor agrícola, cada negocio que abre genera empleo. Eso mueve la oferta, mueve la demanda, activa el mercado desde adentro sin depender del precio del petróleo. Esa es la gran diferencia que te traigo entre una economía que regala todo y una que construye. ¿Cuál es mi quinto pilar? Apostar por las tierras raras y la economía del futuro. El mundo entero va hacia los carros eléctricos, las baterías a gran escala, los semiconductores, la tecnología de defensa avanzada, la inteligencia artificial, los cuartos de data. Todos esos productos necesitan minerales específicos y Venezuela tiene coltán, litio, en abundancia en el arco minero del Orinoco. China lleva 20 años posicionándose estratégicamente en esos mercados y hoy controla el 90% del procesamiento mundial y de estos materiales. ¿Y sabes qué? Venezuela puede convertirse en el proveedor alternativo del hemisferio occidental, pero solo si da el salto de simplemente extraer el mineral a procesarlo localmente. La diferencia entre vender mineral crudo y vender mineral procesado listo para la industria puede ser 10 veces el precio, y eso es un gran salto que puede cambiar la categoría de Venezuela en la economía global. Venezuela tiene oro, señores, llegando a refinerías americanas, tiene petróleo en acuerdos activos por $1.000 millones, por más 4.000, 5.000 millones de dólares, y eso no es nada con lo que tenemos en reservas de petróleo. Tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo, señores, recordemos eso. En el preciso momento en el que Medio Oriente está en llamas y el estrecho de Hormuz está cerrado, acaba de pasar Venezuela del bando de Irán al bando de los Estados Unidos, en uno de los giros geopolíticos más dramáticos que ha vivido este hemisferio en décadas. La ventana está abierta. ¿Qué es lo que falta? Lo que nosotros podemos construir desde ya es la preparación para no desperdiciarla otra vez. La riqueza de Venezuela no es solo el suelo, está también en los más de 7 millones de venezolanos en la diáspora que aprendieron finanzas, ingeniería, tecnología y negocio. En el resto del mundo, señores, somos muchas personas afuera aprendiendo muchísimas habilidades que pueden ser aprovechadas en Venezuela. Cuando llegue el momento de reconstruir, esas personas van a ser tan valiosas o más que cualquier barril de petróleo. Yo espero las elecciones libres, espero un gobierno elegido por el pueblo, por ti, por mí, por nuestros padres, por nuestros hijos, que rinda cuentas. Y mientras tanto, el trabajo es este: entender el tablero, hacer las preguntas correctas y prepararnos para cuando llegue ese momento sepamos exigir que se haga bien. Si este episodio te hizo pensar diferente sobre Venezuela, compártelo con alguien, compártelo con ese venezolano, compártelo con ese latino que tú quieres de verdad educar, porque señores, seamos parte de la solución y no solamente del problema. Está bien criticar, está bien querer que María Corina vaya a las elecciones, que sí lo apoyo, yo quiero que ella vaya y que sea la próxima presidente, pero también después de esto, yo personalmente quiero que los próximos presidentes después de María Corina también sean tan buenos, igual, mucho más profesionales, muchos mejor preparados, y que Venezuela por fin pueda entender que nosotros tenemos el rol más importante, que es saber elegir, educarnos, desarrollarnos, porque hay algo que yo estoy viviendo afuera de Venezuela, que es mi reflexión de hoy. Tenemos un atraso abismal, como ya lo dije al principio. Señores, cuando tú vienes a un país desarrollado, cuando caminas, vives, comes, te metes en un trabajo, eres parte de una compañía, ves el atraso
generacional que tenemos en Venezuela. Y tú que me estás viendo, yo que estoy sentado aquí, tenemos un trabajo fundamental, como ya lo dije. Aprender para poner nuestro grano de arena, para que Venezuela sea un mejor país. Edúcate, educa a tus hijos, eduquemos a nuestras personas y aunque sea, seguíamos educando a los mayores para que antes de irse de aquí sepan cómo votar por nuestro presidente. Espero que lo compartas con otra persona, espero que de verdad entres a este podcast y le des me gusta, de verdad lo hice con la intención de no solamente criticar, sino educar a todas las personas que estamos viendo esto y mientras yo educo a la gente, yo me estoy educando yo mismo, diciéndote lo que pienso, organizando este podcast. Así que compártelo, deja tu comentario, qué piensas del tema y ¿sabes qué? Mándaselo a alguien que necesite escucharlo, más que todo a los chavistas. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate.